hace una semana y la semana anterior habíamos hablado en cuanto a la exhortación en la vida de la iglesia, cómo exhortar a las personas mayores, cómo exhortar a los que son menores que nosotros, cómo exhortar a las mayores que nosotros y cómo exhortar a las jovencitas. A los ancianos, ¿como a qué? Como a padres. A los jóvenes, ¿como a qué? A las mujeres ancianas, ¿como qué? Como a madres. Y a las jovencitas, ¿como a? Con toda pureza. Es que ya se saben 2 versículos más, prácticamente, ya los tienen ahí de memoria. Y ahora viene esta relación, porque en este capítulo 5 se van a hablar de varias relaciones. El capítulo 5, entonces, ahora a continuación nos va a hablar de otra situación que se presentaba en la iglesia del primer siglo y que era muy común. ¿La situación cuál era? Las viudas. Las viudas. ¿Qué significa una viuda? ¿Qué significa una viuda? ¿Quién es una viuda? Bueno, una viuda es una persona, es una mujer a la cual se le muere ¿quién? Su esposo, ¿cierto? Su esposo. Y es importante para el mundo judío y después pasó al mundo cristiano, para el mundo judío y después pasó al mundo cristiano, el cuidado de las viudas era muy importante, porque realmente en las culturas paganas de esa época, las viudas no eran cuidadas y quien había cambiado el concepto de cuidado de las viudas era el judaísmo. El judaísmo tenía muchas leyes de parte de Dios, muchas recomendaciones de parte de Dios en cuanto a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros también. Entonces el concepto de cuidado de la viuda lo había cambiado Dios a través de su pueblo y también ese concepto del cuidado de las viudas pasó al cristianismo, a la iglesia cristiana. Prácticamente fue la herencia que tomó también el cuidado de las viudas del judaísmo al cristianismo. Para empezar acá, bueno, pensamos un poquito, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 12. No sé si quieren ir a Éxodo 20, 12. Vamos a hacer un poco de pasajes bíblicos, vamos a hacer un poco de espadeo bíblico. Éxodo capítulo 20, versículo 12, y empezamos a ver el concepto del cuidado de las viudas desde el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Por qué tratamos estos versículos? Estos versículos van a hablar específicamente acerca del padre y de la madre. Porque aquí vamos a ver el cuidado de los hijos hacia los padres y también el cuidado de la iglesia hacia las viudas que en verdad lo son. Ese cuidado y el concepto de cuidado, el respeto del hijo hacia los padres, como lo habíamos visto las semanas anteriores, está por todo el Antiguo Testamento y por toda la vida. Éxodo 20:12 dice así, es uno de los 10 mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, honra significa en este contexto de Éxodo, tenlo en alta estima, respeta a tu padre y a tu madre, cuida a tu padre y a tu madre. Y eso va a implicar también que en el momento en que estos padres y estas madres se van volviendo ancianos, el cuidado hacia ellos tiene que también intensificarse. ¿Por qué? Porque cuando ellos se van volviendo ancianos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Lo que pasa con ellos es que van perdiendo fuerzas, van perdiendo habilidades, y entonces eso significa que el hijo va a tener que estar en más cuidado hacia la vida de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, Éxodo capítulo 21, 15 al 17, lo importante que era para Dios que los hijos tuvieran en cuenta a sus padres. ¿Listo? Éxodo capítulo 21, 15 al 17. Éxodo 21, 15 al 17. ¿Llegaron ahí? Creo que está en la hoja de después, ¿no? Éxodo 21, 15 al 17 dice, el que hiere a su padre o a su madre, ¿qué tiene que pasar con ese hijo? ¿Qué tiene que pasar con ese hijo? ¿Alguna vez su hijo lo hirió? Bueno, con sus palabras,
Pero acá está hablándoles específicamente que si su hijo le hace algo físicamente, ¿qué tiene que pasar con ese hijo? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque si no estaríamos, bueno, varios estarían muertos. El que hiera a su padre o a su madre morirá, versículo 16. Asimismo, el que robaría una persona y la vendiere o si fuera ya en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar? Morirá. El concepto de el respeto, el cuidado, el padre y la madre para Dios es muy importante. ¿Sí? Él estaba aquí enseñándole al pueblo de Israel ese cuidado que tiene que tener el hijo hacia sus padres. Es una marca de la necedad del corazón del ser humano cuando un hijo no tiene en alta estima a su papá o a su mamá. En los proverbios nos habla mucho de la necedad del corazón del ser humano. Y una marca de la necedad del corazón del ser humano es que este hijo sea rebelde en contra de sus padres. Cuando hay un hijo que no tiene en alta estima a su papá, cuando hay un hijo que no tiene ese cuidado de su padre, está mostrando la necedad de su corazón. Y tenemos que luchar y batallar contra eso, porque nuestro corazón es un corazón egoísta. Nuestro corazón es un corazón que quiere todo para nosotros. Y es difícil muchas veces ver la necesidad que hay alrededor, más en personas cercanas como son el papá y la mamá. Para esta sociedad, ese concepto de respeto hacia los padres se ha perdido mucho. Los hijos tratan a los padres como ellos quieren. Y aquí lo que estaba pasando en este pasaje específicamente en 1 Timoteo es que habían mujeres que habían quedado viudas por unas situaciones, por alguna situación, y ya vamos a ver por cuáles podría ser, pero ellos estaban descuidando a quiénes, a su madre que había quedado viuda, exactamente. Entonces acá pensamos que este concepto del cuidado hacia los padres es muy importante para Dios. Y más cuando ellos llegan a una edad avanzada o más cuando ellos quedan de pronto desamparados por su edad, por sus condiciones. Entonces es una marca de necedad cuando el hijo no tiene en alta estima a su papá ni a su mamá. Acá en este concepto, en este momento de la palabra, en 1 Timoteo, este pasaje acerca de la viuda ocupa 14 versículos. O sea que no es un detalle menor. 14 versículos son bastantes versículos en una carta que no es tan larga. Ocupa 14 versículos. Lo que eso implica es que esta situación con las viudas era algo muy común. Era algo muy común en ese tiempo. Era algo muy común en el mundo del primer siglo y sobre todo en la iglesia en Éfeso. Y lo que está marcándole aquí Timoteo en cuanto a lo que él tiene que mandar y lo que él tiene que enseñar es que había una falta de responsabilidad y una mala conducta de los creyentes hacia su mamá que había quedado viuda, pero también le pone un grado de responsabilidad alta a la iglesia. Y ya vamos a hablar por qué a la iglesia. Ya vamos a hablar por qué a la iglesia. Entonces acá podemos ver que este tema con relación a las viudas, a las personas mayores, a las personas que quedan de pronto desamparadas en muchas formas por cualquier cosa, es un tema muy relevante en la iglesia en Éfeso, pero también es un tema relevante para nosotros en este momento de la historia. Miren que hablando de estadísticas, escuché las siguientes estadísticas. Por ejemplo, en lo primero que dice es que uno de cada 25 ancianos es maltratado por los parientes. ¿Listo? Uno de cada ¿cuántos? 25 ancianos es maltratado por sus parientes cercanos. ¿Por qué se llegaría a maltratar a un ancianito? ¿Por qué? ¿Por qué se llegaría a maltratar a un ancianito? Pues porque puede ser que el maltrato hacia un ancianito viene por la falta de paciencia que se le tiene a ese ancianito. Por ejemplo, uno escucha mucho de esos maltratos en los ancianatos, que son bruscos con los ancianos. Yo lo veo, por ejemplo, o lo vi mucho en algún momento que estuve hospitalizado,
me picó el dengue, imagínense, me picó el dengue y estuve ahí hospitalizado una semana del dengue y al lado mío habían dos ancianitos muy mayores, uno era sordo y uno tenía, estaba bien avanzado en edad. Yo veía la brusquedad con la que trataban las enfermeras a estos ancianos. Uno de cada 25 ancianos es maltratado por sus familiares y sus parientes cercanos. Es interesante que haya esa estadística. Por ejemplo, los que más maltratan a sus parientes ancianos son los hombres, estadísticamente. Después vienen las mujeres y después vienen los cónyuges. Entonces, muchas veces en la estadística los hijos hombres son los que maltratan más a una persona anciana que es pariente de él. Después las mujeres y después entre cónyuges se van maltratando. Uno de pronto pensaría, yo nunca levantaría la mano a quién, a mi papá, ¿sí o no? ¿No han pensado así? Yo nunca le levantaría la mano a quién, a mi papá, pero tenemos que trabajar con nuestro corazón, porque nuestro corazón va a mostrar el egoísmo si no se trabaja cuando llegue el momento de cuidar a nuestros padres en su estado de ancianos y donde sus capacidades son limitadas. Dice que estadísticamente a los 65 años de edad la mitad de las mujeres quedan viudas. O sea, mueren más rápido estadísticamente ¿quiénes? Los hombres que las mujeres. A los 65 años de edad, la mitad de las mujeres quedan viudas. Es interesante, podríamos decir, las mujeres viven más, digámoslo así, las mujeres viven más. Y bueno, a medida que va pasando la edad, entonces pues obviamente más mujeres quedan y los hombres mueren. Las mujeres quedan viudas con más frecuencia y, por ejemplo, en un país que hace tantas estadísticas como Estados Unidos, si quiere buscar estadísticas de algo, busque estadísticas de Estados Unidos porque ellos tienen estadísticas para todo. Desde las mujeres quedan viudas con más frecuencia en Estados Unidos. Por cada 4 mujeres viudas hay un viudo. Por cada 4 mujeres viudas hay un viudo. O sea que siempre hay muchas más mujeres que quedan viudas que los hombres. Y es interesante, ¿no? Porque se ha visto quizás a lo largo de la historia, y aquí va a tratar de este tema específicamente. Dios habla de las viudas. Miremos otro pasaje. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18. Ustedes tienen un título ahí en esa sección, dice, lo que Dios exige, lo que Dios exige. Dice, versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué dice? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que qué? Que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y se va a desarrollar la idea. En el versículo 18 dice lo siguiente, que hace justicia al huérfano y a la que, y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestida. Una forma de mostrar el temor a Jehová, el respeto por Dios, es el cuidado de las viudas, el cuidado del huérfano. Para Dios, estas personas prácticamente quedan desamparadas y necesitan el acompañamiento, en primer lugar, ¿de quién? De sus hijos. Y en segundo lugar, de su iglesia. Entonces acá pensamos que para Dios es importante este tema con las viudas. El Salmo 68.5, si quieren ahí también ir al Salmo 68.5, Salmos 68.5, Salmo 68.5. Estos Salmos 68.5 dice lo siguiente. Desde el 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Versículo 5, padre de huérfanos, y, ¿qué dice? ¿Qué dice? Defensor de viudas, es Dios en su santa morada.
Para Dios es importante este tema de las viudas. Y qué lindo que sale en este momento de este día, ¿no? Puede ser, si es que pues, Dios permite de otra forma, pero puede ser que un día eh, mi esposa quede viuda, ¿cierto? Puede pasar, puede pasar. Y tiene la responsabilidad en primer lugar de cuidar a esa viuda. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, los hijos. Cuando los padres van siendo mayores, los hijos. Para Dios es importante el tema de las viudas, padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero no solamente bíblicamente, sino que a nivel mundial también se reconoce a estas personas, y yo no sabía, pero el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato de las personas mayores. El 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el maltrato de las personas mayores. O sea, en el mundo secular también se piensa en el cuidado de las personas mayores que quedan en una condición de pronto una condición no favorable. En el mundo también. Y por eso les decía que para ellos en el primer siglo todas las culturas paganas no les importaban las viudas, pero para el judaísmo y para el cristianismo esto sí era un tema de prioridad. Esto sí era un tema de prioridad. Entonces aquí como frase podemos poner, bueno, el título que yo le puse fue Proveyendo para las necesidades. 1 Timoteo 5, 3 al 8. Y la frase que voy a tomar acá es, la situación con las viudas que agrada al Señor. La situación con las viudas que agrada al Señor. En primer lugar, agrada al Señor el cuidado de las madres viudas. Agrada al Señor el cuidado de las madres viudas. Volvemos ahí al pasaje de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando hablábamos en Éxodo de honra a tu padre y a tu madre, hablábamos del respeto, hablábamos de tenerlo en alta estima, pero saben que aquí la palabra honra a las viudas y lo toma en este pasaje y lo va a hablar también después en cuanto a honrar a los ancianos, pero esta palabra honra no está hablando aquí tanto del respeto hacia una viuda, está hablando de una provisión, una provisión. La palabra específicamente dice proveer ayuda o asistencia financiera. Proveer ayuda o asistencia financiera. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que hacer con las viudas. Con las viudas que en verdad lo son, ya lo vamos a ver más adelante, dice que hay que ¿qué? Proveerles financieramente. ¿Quién tiene que proveerle financieramente a las viudas que en verdad lo son? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Entonces, claro, si este es un tema importante para la iglesia, es un tema en el que la iglesia va a tener que dar un sustento económico a una viuda, entonces es de vital importancia porque vamos a tener que saber a qué viudas se les tiene que dar ese sustento y a cuáles no se les tiene que dar ese sustento. ¿Sí o no? Porque eso está hablando de recursos. Pero lo que estamos viendo aquí en primer lugar es que a esta sección, a este grupo de personas que se llaman las viudas, la iglesia es responsable de cuidar. Ya hablo de las ancianas como a madres y está hablando, hay que prestarle atención a este tema de las viudas. Todo el mundo en ese momento, en ese mundo antiguo, no le prestaba atención a las viudas, pero para Dios va a mostrar temor a Dios, va a mostrar obediencia a Dios, que se tenga cuidado de las viudas. Esa palabra honra entonces significa proveer ayuda o asistencia financiera. Y en un comentario decía, honra significa poniéndoles en la lista de la iglesia como dignas de manutención caritativa. Así honor se usa posteriormente para el sostenimiento, perdón, así honor se usa por sostenimiento con lo necesario. Cuando hay una viuda que bíblicamente, que ahorita vamos a ver las características y la otra semana vamos a ver las características de las viudas que deben ser tenidas en cuenta en una lista
para honrarlas significa para sostenerlas con lo necesario económicamente como iglesia. Tremendo, ¿no? Interesante el tema, porque es algo que la iglesia va a tener como responsabilidad que hacer, que hacer. Y eso va a implicar que la iglesia haga un esfuerzo y un sacrificio también por cuidar estas necesidades de una vida que en verdad queda bien. Vamos a ver. ¿Vale? Dice acá, honra a las viudas, la mujer que ha muerto su esposo, y dice que en verdad, que dice, en verdad, los que verdaderamente, que indudablemente y que ciertamente son viudas. Entonces tenemos que mirar muy bien cuáles son esas viudas, porque la iglesia no es una agencia de ayuda social. La iglesia no funciona como una agencia de ayuda social. La iglesia no es responsable de proveer todas las necesidades que hay en el entorno. Eso no es el diseño de la iglesia. Dios no diseñó la iglesia para que la iglesia sea un centro de ayuda social o que provea todas las necesidades de su entorno. No, no. La iglesia no existe para eso. Pero sí, cuando Dios habla de un sostenimiento de personas específicas, la iglesia tiene que ser responsable con eso porque eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Dice acá, eh, honra a las viudas que en verdad lo son, que ciertamente lo son. Y inmediatamente dice lo siguiente, hay un contraste acá, versículo 4. Pero si alguna viuda que tiene que hijos o aún más allá, tiene también que nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces aquí le pone la responsabilidad en primer lugar a quién, a la iglesia o a los hijos. A los hijos, listo. Entonces, una viuda que tiene hijos vivos, que tiene nietos vivos, esa no es la viuda que se va a poner en la lista de sostenimiento de la iglesia. Esa viuda no. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que ser responsable de sostenerla a ella? Los hijos, en primer lugar. Los hijos son los que deben cuidar a esta mujer. Los hijos son los que tienen que cuidar a esta viuda que ha muerto su esposo. Ellos son los que tienen que, en primer lugar, tener esa responsabilidad. Es más, Pablo dice, como no vamos a poner una carga a la iglesia que no es necesaria, entonces aún si tiene los hijos, pero los hijos no están cumpliendo con su responsabilidad, entonces tenemos que ir a quiénes, a los nietos. Y los nietos son los que deben hacerse cargo de quién, de esa vida, de esa vida. Y acá la palabra aprendan dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. La palabra aprendan significa reciban la enseñanza y reciban la instrucción, los hijos o los nietos. ¿Quién les va a enseñar eso? Pues bueno, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que una enseñanza de la iglesia tiene que ser esa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién hay que cuidar? A los padres y a las madres. En la medida que uno pueda y en las capacidades que uno tenga, desde las edades más tempranas, hay que enseñarle a nuestros hijos a cuidar a quién, a sus mamás. Hay que enseñarle a los hijos a cuidar a las mamás. Las mamás sacrifican todo por los hijos. Vamos a hablar un poquito más por acá. Pero nosotros hacemos bien en enseñarles a cuidar a sus mamás. Porque un día, Dios no, pues como Dios lo tenga establecido, un día quizás esa mujer quede sola. ¿Y quiénes son los que tienen que estar ahí en primer lugar para el cuidado de esa viuda? Los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Cuidado con ser descuidado a tu padre y a tu madre. Cuidado, y aquí le dice a los hijos, cuidado con descuidar a su mamá. ¿Vieron cómo cayó justo para el día de la madre? Justo para el día de la madre cae este pasaje. Bueno, gracias a Dios por eso. Cuidado con descuidar a tu mamá, me parece. Porque sus hijos o sus nietos son los que tienen que en primer lugar cuidar. Es algo interesante porque nosotros como hijos, regularmente ya siendo adultos y siendo mayores,
nos, nos recostamos es a que nuestras mamás nos sigan ¿qué? Cuidando. Y está bien, la mamá siempre va a seguir cuidando, ¿sí o no? Nosotros tenemos a nuestras madres todavía vivos. Y ahí está la abuela, y la abuela le manda una cosita, la otra cosita, y viene la abuela y los lleva y nos trae a nosotros. Y el otro día para el carro ahí en el apogeo, la señora Mary estaba ahí, y dijo, mira, esta almojábana es para ti. Y yo, gracias señora Mary, no, para Lili. Para Lili. Gracias señora Mary, no, era para Lili la almojábanita. Para ti, su mamá, la mamá siempre va a estar intentando cuidar a quién. Siempre. Los hijos se porten bien, se porten mal, sean desagradecidos, se porten como lo que sea, la mamá siempre va a intentar estar cuidando a quién, a su hijo. Una mamá es un regalo de Dios. Una mamá es la gracia de Dios para la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, acá les dice, valoren a su mamá que quedó viuda y tienen que sostenerla, tienen que cuidarla. Los hijos aún mayores nos recostamos a que nuestros padres nos siguen cuidando, pero en cierto punto ese cuidado de nosotros como hijos tiene que enfocarse en el cuidado de los padres. A veces uno piensa que su papá es el mismo papá que cuando tenía 40 años. ¿Sí o no? Así se quedó. Para uno el papá se quedó a los 40 años. 45, él tiene que ser fuerte. Él tiene que ser. Pero la realidad es que los años van ¿qué? Van pasando. Y entonces los años van pasando y naturalmente, por causa del pecado, el cuerpo se va desgastando y en ese desgaste van a tener que ser ayudados en ciertas cosas. Van a tener que, vamos a tener como hijos que estar pendientes de ellos y enseñarles también a quienes que estén pendientes de ellos, a los hijos, a nuestros hijos que estén pendientes de ellos, a sus nietos. ¿Cómo honramos a su mano? ¿Cómo honramos a su papá? ¿Cómo honramos a su abuelo? Es necesario que nosotros también empecemos a pensar en nuestros padres mayores con ese cuidado. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, en primer lugar, cuando hay una viuda, los que tienen que hacerse naturalmente cargo de esa viuda son sus ¿qué? Sus hijos. Sería una locura, pero pasa mucho. Es una locura, pero pasa mucho. Es una locura porque uno ve en este tiempo cómo hay muchos padres descuidados por sus hijos. Mucho, pasa mucho. Y me refiero al punto de que esos padres están en el abandono, porque no tienen a sus hijos no se les dio la buena voluntad de cuidarlos. No, yo recuerdo muchas historias de aquí de nuestros hermanos de la iglesia con sus madres ya muy enfermitas y con los cuidados que tocaba darles y decir, me ha tocado a mí sola porque mis otros hermanos ¿qué? Se desentendieron. Y como pues bueno, yo soy la que tiene tiempo, yo soy, sobre todo las mujeres, de cuidado de mujer, como yo soy el que tiene tiempo, entonces pues se recostaron en quién, en mí. Y ellos le ayudan en algo, no, económicamente no tampoco, se aparecen en algún momento, no, llaman de pronto, no, honra a tu padre y a tu madre. Aprendan, hay que enseñarles con instrucción a nuestros hijos y a nuestros nietos a ser cuidadosos de sus padres, de sus abuelos. Dice acá el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Esa palabra piadoso significa una persona que está mostrando una verdadera vida consagrada a Dios. El cuidado de las viudas de parte de los hijos hacia esas mujeres o de los nietos hacia esas mujeres está mostrando un respeto y una obediencia a Dios, una vida que a Dios le agrada. Por eso dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Ellos están mostrando verdadera piedad cuando están cuidando a su mamá que ha quedado ¿qué? Están mostrando realmente que Dios está en su corazón. Están mostrando que realmente temen a Dios cuando cuidan a su mamá que ha quedado
Sí, una persona que dice ser creyente y cuando llegue ese momento se desliga de esa responsabilidad, hay que dudar que ese hombre o esta mujer teman a Dios, porque estaría mostrando con su conducta de falta de cuidado a su mamá, eh, estaría mostrando que no hay un temor de Dios en su corazón. Una verdadera vida piadosa se va a mostrar en la manera como yo cuido a mis padres. Eso me pone una presión grande, me pone una presión grande. Cómo cuidamos a nuestros padres va a mostrar si verdaderamente estamos viviendo una vida piadosa. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Santiago 1, 27. Dice, la religión que pura y sin mácula es cuál delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una verdadera vida piadosa que muestra que realmente estoy en la única religión verdadera, que es el cristianismo, no por hacer cosas, sino porque hay un corazón transformado por el Evangelio, va a mostrarse en la forma en cómo el hijo cuida a quién, a su papá. Y eso tiene mucha responsabilidad, en primer lugar, el papá, de enseñarle a su hijo a cuidar a su esposa, o a cuidar a su mamá, o a cuidarlo a él. Eso va a verse mucho en la forma como el padre invierte en ese aspecto en la vida de su hijo. No significa que siempre va a salir bien, ¿no? Los hijos toman sus propias decisiones. Pero desafortunadamente, sí, el cuidado de los padres, el honor a los padres, el respeto a los padres, va a mostrar mucho de cómo está mi condición espiritual. Ya lo habíamos hablado en la sección anterior. Una verdadera vida piadosa se da en el cuidado de su mamá. Una verdadera vida piadosa se da en el cuidado de su mamá. Cuando no hay eso en una persona que dice ser creyente, vamos a tener que dudar hasta de si esa persona realmente ha conocido a Cristo como su Salvador o no. Una verdadera piadosa se va a dar en el cuidado de la mamá. Miren, les decía que esto era tan importante y valioso hasta, bueno, para esta sociedad, pero también en el mundo del primer siglo, aunque las viudas eran tenidas en poco, sí habían varios principios de las culturas que nos animaban a las personas, perdón, animaban a las personas a cuidar a sus padres. ¿Les suena el nombre Aristóteles? ¿Aristóteles? ¿Les suena? Lejos de ser cristiano, Aristóteles no era cristiano, no era un creyente, pero lo escuchamos en el colegio, ¿no? Un hombre reconocido en la cultura griega, un escritor, un filósofo. Aristóteles dijo, debería morir de hambre él, o sea el hijo, antes que ver morir de hambre a su papá o a su mamá. Eso lo dijo ese filósofo Aristóteles. No era un hombre creyente. Lo que les estoy mencionando es para que tengamos en cuenta que en ese momento de la historia también ese cuidado de padre y madre para ellos era muy importante. Decía él, prefiero morir de hambre yo antes de ver morir de hambre a quién, a mi papá o a mi mamá. Prefiero morir de hambre yo. O sea, yo muero primero de hambre antes de que muera mi papá o mi mamá. Los padres, otra frase de Platón. ¿Les suena ese Platón? Sí, Platón, otro de esos filósofos. No creyente, no estoy citándolos como un ejemplo de creyentes, pero estoy hablando de que esto es algo que Dios puso natural en el corazón del hombre. En el corazón del hombre Dios puso como algo natural cuidar, honrar, mirar a quién, a mi papá y a mi mamá. Platón dijo lo siguiente, en un tratado o en un libro que se llaman Las Leyes de Platón, uno lo puede leer, dice, luego viene el honor de amar a los padres, a quienes según sea necesario, tenemos que pagar la primera, mayor y la más antigua de todas las deudas.
teniendo en cuenta que todo lo que un hombre tiene pertenece a aquellos que le dieron a luz y lo criaron y que debe hacer todo lo que pueda para ministrarlo. Primero en su propiedad, en su persona y en su alma. Primero en su propiedad, segundo en su persona y tercero en su alma. Deben pagar las deudas que adeudan por ser cuidados. Y tienen que pagar por todos los cuidados que ellos tuvieron con ellos en los días de su infancia. Y que ahora como hijos podemos devolverles cuando ellos ya son ancianos. Interesante esta parte. Dice, teniendo en cuenta que todo lo que un hombre tiene pertenece a aquellos que le dieron a luz y lo criaron y que deben hacer todo lo que puedan para ministrarlos, para servirlos, para cuidarlos. Yo pensaba mucho en esta frase cuando la escuchaba y decía, tremendo lo que es la vida de un papá, una mamá, cómo ellos se entregaron a esas vidas desde pequeñitos, sacrificios, esfuerzos, todo lo que ellos hicieron para que uno pudiera aprender, para que uno pudiera crecer, para proteger a su hijo, para cuidarlo, que no le haga nada, que no se caiga. Si usted está por caer, se cae, le duele más a uno, llora, le duele más a uno. Todo lo que pasa en la vida con relación a esa relación de padres a hijos. Y este hombre decía ya hace tantos años antes, decía que el hijo ahora tiene que devolverle mucho a sus padres que tanto lo cuidaron con tanto esmero y con tanto esfuerzo. Estos buenos padres, ¿no? Hay padres que se desentienden, no significa que no se les deba respetar, pero hablamos de que la mayoría de las personas en un estado natural le hacen bien a sus hijos. Decía Jesús, ¿quién de padre si tu hijo le pide un pan le da qué? ¿Una serpiente? ¿Alguno? No. Si es un padre, va a intentar lo mejor para sus hijos. También tenemos que aceptar que nuestros padres fallan y tenemos que perdonarlos. Pero la realidad es que el regalo de la vida vino a través de quién? De un padre y de una madre. El regalo de la vida que tenemos vino a través de un padre y una madre. Entonces hay que cuidarlos, hay que honrarlos, hay que respetarlos, Los padres pagaron el precio físico, económico y hasta social también. Muchas de las madres se abstuvieron socialmente por escalar quizás en esta sociedad por el cuidado de quienes, de sus hijos. Pagaron el precio físico, precio físico porque el dar a luz a un hijo también paga un precio en su físico. Ayer nos encontramos con Dios y Ángela ahí en la salida del centro comercial. Le pregunta a Lidia Ángela, ¿cómo estás? Y Ángela, bien. ¿Cierto? Ay, acá, ya casi, ya viene. Pagaron el precio ¿qué? Físico. Pagaron el precio económico también. Y pagaron el precio social, muchas veces negándose a quizás algo en lo social por cuidar, por guiar y por sostener a los hijos. Esa oportunidad de un hijo de hacer algo por aquellos que hicieron todo por nosotros. Es la oportunidad de un hijo de hacer algo en agradecimiento por todo lo que ellos hicieron por nosotros. Honra a la vida, honra a tu padre y a tu madre. Acá dice que aprendan en un comentario. Da a entender que se habían infiltrado en la iglesia abusos de esta clase, de viudas que quizás reclamaban sostén por parte de la iglesia, aunque tenían hijos o nietos capaces de ¿qué? De sostener. Si hay una viuda en nuestra iglesia que tiene hijos capaces, nietos capaces de sostenerlas, la iglesia no las va a sostener. Lo que va a intentar la iglesia hacer es ¿qué? Animar a los hijos a que cuiden a su mamá, porque es lo que agrada al Señor. Esa no es la viuda que está en la lista. Esa no es la viuda que está en la lista. Y dice porque esto es bueno y agradable o placentero delante de Dios. Muchas veces preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? Cuidar a
su mamá. Esa es la voluntad de Dios. No tiene que preguntarlo mucho. La voluntad de Dios es cuidar a su mamá. Es agradable a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros como hijos cuidemos a quién? Nuestra mamá. ¿Cuántas mamás están ahí dando codazos? ¿Alguna mamá está dando codazos? No, todavía no. ¿Ninguna? La responsabilidad del hijo es cuidar a sus padres. Lo que agrada al Señor es cuidar a sus padres. Y qué triste que el hijo pierda ese único privilegio de cuidar a sus padres y invertir en la vida de Dios. Pablo se preocupa por tres principios con relación a la ayuda de las viudas. Uno, los familiares de las viudas tienen la mayor responsabilidad en ayudarles. ¿Quiénes tienen la mayor responsabilidad? Los familiares de las viudas. Sus parientes tienen la mayor responsabilidad de ayudarles. Dos, segundo principio, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a algunas viudas. Ya lo vamos a ver ahorita. Y tres, la iglesia debe limitar su ayuda a las que realmente hayan quedado sin apoyo y que muestren evidencia de su caminar con el Señor. Y esta es la segunda sección. Agrada al Señor el cuidado de la vida de la viuda. En verdad es viuda. El primer punto fue, agrada al Señor el cuidado de las madres viudas. Agrada al Señor el cuidado de la viuda y en verdad es viuda. Dice el versículo, bueno, vamos allá 1 Timoteo 5, dice el versículo 5 y el versículo 6. Mas la que en verdad es viuda, ¿cuál es la que en verdad es viuda? Dice, y ha quedado sola, ¿qué más hace? Espera en Dios y ¿qué más hace? Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la viuda que la iglesia se tiene que hacer responsable. ¿Listo? Esa es. De esa viuda sí se tiene que hacer responsable la iglesia. De esa viuda sí se tiene que hacer responsable la iglesia. La que en verdad es viuda. Bueno, tres cositas aquí de la que en verdad es viuda. En primer lugar, por su situación social, o socioeconómica. La que en verdad, la que verdaderamente, indudablemente, ciertamente es viuda. Lo primero que nos dice aquí es que su situación social es que ella ha quedado ¿cómo? ¿Cómo ha quedado ella? ¿Y qué significa que ella ha quedado sola? Pues bueno, en contraste con el versículo anterior, ¿qué significa? Que no tiene hijos y que no tiene esposo y que no tiene esos parientes que puedan hacerse cargo de ella. Esa es la viuda que en verdad es viuda. La que no tiene a sus hijos, la que no tiene a sus nietos, la que no tiene a sus parientes cerca. Pasaba mucho en este mundo del primer siglo con relación a las viudas. Miren que ayer escuchando al pastor Matías predicando acerca de esto, entonces, él decía, las viudas que van viudas por muchas situaciones. Por ejemplo, en la cultura pagana de ese momento, había hombres que tenían muchas esposas. Ustedes se dan cuenta que nuestros héroes de la fe eran héroes de la fe, pero con muchos errores. Si ustedes ven, por ejemplo, a David, ¿cuántas esposas tuvo David? Yo no sé, ahorita no tengo ni la cuenta, pero fueron muchas. ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? Bueno, tenía a Sara, pero tenía a su concubina que le servía muchas veces como una esposa, digamos así. Uno ve ese motivo y no es porque Dios les haya dicho que se casaran con varias, porque Dios, el diseño de Dios para el matrimonio, ¿cuál fue? Un hombre y una mujer juntos para toda la vida. Ese fue el diseño de Dios para el matrimonio. No había otro. Dios no creó a Eva y no sé qué quiero decir un nombre que sea acá. Pero Él no creó a Eva, a Sinforosa, a Crustácea, a Anacleta para Adán. ¿A quién creó? A Eva, una. Pero por el pecado en el corazón del ser humano eso se permitió. En las culturas paganas, por ejemplo, Salomón, 700 esposas y 300 concubinas. Eso es una locura. Decía alguien, si ya con una esto, no.
300 esposas, 700 esposas y 300 concubinas. Nuestros héroes de la fe no fueron en muchas formas unos hombres dignos de imitar. Abraham dijo, no, es mi hermana que casi hace un desastre, ¿no? Para una cultura toda completa. Ellos no son dignos de imitar en muchas cosas, ellos no eran perfectos, ellos solamente tenían un corazón que querían seguir a Dios en medio de toda su imperfección. Pero las culturas paganas esto era su diario vivir. Entonces, muchas de las viudas quedaban viudas, ¿por qué? Porque su esposo, por ejemplo, llegaba a conocer a Cristo como Salvador y tenía 5 esposas. No puede seguir con 5 esposas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que arreglar la situación y tiene que poner la situación bien firme. Una de las razones por las cuales había viudas quizás era esa. Otra de las razones por las cuales las mujeres quedaban viudas era por la cantidad de enfermedades. Muchos hombres morían, quedaban viudas también. Había otra situación con relación a que en una cultura muy machista, como era la cultura del primer siglo, aún en el judaísmo, los hombres habían endurecido tanto su corazón que decía que daban carta de divorcio por cualquier cosa. Se le quemó el arroz, divorciado. Me miró mal, divorciado. Ya no me gusta, divorciado. Por cualquier cosa le daban carta de qué? De divorcio. Entonces muchas mujeres también quedaban viudas. ¿Ustedes recuerdan esta mujer que Jesús encuentra ahí a la mujer samaritana? Le dice que cuántos maridos ha tenido. Que 5 maridos ha tenido y que el que ahora tiene no es su marido. ¿Por qué? Uno, pues, no sé, hay varias perspectivas ahí de los comentaristas, pero puede ser que esta mujer haya sido una mujer que en su vida muy desordenada le haya pasado esto, pero puede ser que es por esta situación que vivían ellos en ese momento. No me gustó, carta de divorcio, bueno, viene el otro, no me gustó, carta de divorcio, viene el otro, no me gustó. O sea, esta mujer en cierta forma, si es que esta era la situación, pasaba por momentos muy difíciles. 5 maridos la habían ¿qué? Desechado. Y ella ahora encontraba en el Salvador que espera. Entonces, las viudas quedan viudas por muchas razones. Por muchas razones. Su situación social para esa viuda, sin hijos quizás, sin nietos, porque no había tenido hijos, o porque habían muerto, no sé, esa es la viuda que se tiene que poner en la lista para ayudarla económicamente con Dios, por su situación social. En segundo lugar, por su confianza en Dios, lo que nos dice acá, a la que en verdad es viuda, quedado sola, espera en Dios, por su confianza en Dios. No es simplemente una viuda que está sola, sino una viuda que ha mostrado que ella, ha mostrado con su testimonio, ella un patrón de confianza en Dios. Esta mujer que hace, vive para Dios. Esta mujer es una mujer que constantemente está volcando su corazón a Dios. Esta es una mujer que está reconocida como una mujer que tiene su vida espiritual muy firme, muy fuerte en el Señor, que ha dedicado su vida a esperar en el Señor, a servir a las personas, a servir a su iglesia. En Lucas capítulo 2:37 tenemos un ejemplo de esta viuda. Lucas capítulo 2, versículo 37. Si quieren, vayan allá. Bueno, si quieren, vayan allá. Lucas 2:37. Lucas 2:37. Lucas 2:37. Aquí aparece esta mujer en el versículo 36. ¿Vieron ahí? Lucas 2:36. ¿Sí? Lucas 2:36 dice, estaba también allí ¿quién? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía ¿cuánto? 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayúdanos y oración. Era una mujer piadosa. A ver, no decir, entonces si yo soy yo, voy a tener que vivir aquí en la iglesia. No se apartaba de la puerta del salón. No, no.
está hablando de su vida piadosa. Esta mujer viuda, ¿hacía cuántos años? 84 años tenía esta mujer de viudez. No se había vuelto a casar, pero ella había entendido que era una viuda consagrada a Dios, que su testimonio era evidente de que esa era una mujer que servía a Dios, una mujer piadosa. Esa es la mujer que una iglesia debería considerar para el cuidado económico si en algún momento se llegará a presentar esa situación. Situación social por su confianza en Dios. Y en tercer lugar, calificada por su comunión con Dios. Situación social, confianza en Dios, comunión con Dios. Dice ahí el versículo, hay otra vez en 1 Timoteo, regresamos 5:5, más la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios, y ¿qué dice ahí? Y es diligente en súplica y oraciones noche y día, lo mismo que vimos con Ana, diligente en súplica y oraciones noche y día, calificada por su comunión con Dios. Ella es diligente, ella persiste en las súplicas noche y día, pero también hay otra característica más. Miren lo que dice ahí en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está como muerta. O sea que había viudas que quizá eran viudas que no eran piadosas, sino que se entregaban a qué? A los placeres, dice acá. La palabra placer en este contexto significa vivir indulgentemente, vivir entregada al placer y vivir una vida desenfrenada. Dice, oiga, pero una viuda que se entrega al placer y una vida desenfrenada parecería como raro, ¿no? Pero es que la verdad es que, imagínense, desde hacía cuánto era viuda esta mujer Ana. Desde hace 80 y cuántos años? 84 años. Lo que significa, dice que había vivido 7 años con su esposo. O sea, 84 más 7, ¿cuánto es? 91. O sea que hacía 91 años se había casado. O sea que a los cuántos años se casó. Digamos que a los 14. Digamos que a los 14. O sea que esta mujer, ¿cuántos tenía? 91 más 14. 105 por lo menos. Y se casó a los 14. Y claro, puede ser que habían viudas que habían quedado viudas desde muy jovencitas, pero estas viudas no se entregaban como Ana a una vida piadosa, sino que se entregaban ¿a qué? A los placeres, a una vida desenfrenada. Hay una viuda que no tiene sostenimiento porque no tuvo hijos, no tuvo nietos, no tiene familia, pero tiene una vida desenfrenada. ¿La apoyamos económicamente como iglesia? No, no está en esa vida. Esta mujer tiene que haber mostrado una vida piadosa, tiene que haber mostrado una vida consagrada al Señor y tiene que haber quedado desamparada. Sí, llegamos al tercer punto. Entonces, la viuda agrada al Señor el cuidado de las madres viudas. En segundo lugar, agrada al Señor el cuidado de la vida de la viuda, que en verdad lo es. Y en tercer lugar, agrada al Señor mostrar responsabilidad en proveer. Agrada al Señor mostrar responsabilidad en proveer. Y es interesante cómo se desarrollan estos versículos. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, pero la que en verdad, entre los otros. 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremenda la palabra que dice ahí. Porque en medio de todo este tema del cuidado de las viudas, va a dar un principio también, el principio de la provisión para su familia. O sea, a estos hijos, en primer lugar, ellos tienen que ser responsables con cuidar a su mamá y con su padre. Es la responsabilidad que tienen cuando ella queda viuda. Ahora, gracias a Dios, hay muchas cosas que Dios permite para proveer a muchas personas, muchas mujeres. Por ejemplo, recuerdo ahora que en este mundo antiguo, del primer siglo, lo que pasaba es que, por ejemplo, ella era casada, moría su esposo, un ejemplo específico era un hombre del ejército romano, moría su esposo
como romano, pero no le daban la pensión a ella, le quitaban todo, le quitaban todo. Entonces, él dice, para los hijos esto va a ser una prioridad. Para los hijos, proveer para su casa no es una opción. ¿Ven la palabra que dice ahí? Versículo 7. ¿Cuál es la palabra que empieza el versículo 7? La palabra que empieza el versículo 7 es manda. Esto no es opcional. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que son sugerencias, pero esta no es una sugerencia, esto es una orden, esto es un mandato. Los hijos tienen que encargarse de sus madres viudas, sí o sí, no hay otra opción. Es un mandamiento, le dice Timoteo, mándales, ordénales, dales esta instrucción. ¿Listo? Hay ciertas cosas que el pastor va a enseñar, hay ciertas cosas que el pastor lo va a hacer también, va a sugerir, pero hay ciertas cosas que el pastor tiene que mandar. Hay ciertas cosas que el pastor tiene que mandar y no porque el pastor sea el pastor tiene que mandar. Lo manda porque así es como lo dice que la palabra de Dios. Y hay cosas que el pastor no va a hacer sin sugerencia. Hay cosas que el pastor tiene que ordenar. Si de pronto usted dice, no, pero es que usted dice todo lo que hace el pastor. No, 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 pero no, no dicen todo lo que hace el pastor. Hacemos lo que dice el pastor porque nos lo está mostrando que viene de quién, de Dios. Y si el pastor le está mostrando algo que viene de Dios, entonces sí haga lo que le dice el pastor. Y sí lo puede decir así con toda tranquilidad. Aquí. Es que ya le dice todo lo que dice el pastor, no todo. Pero lo que el pastor diga, que viene basado en la palabra, y que vemos que es un mandamiento de Dios, sí lo hace. Sí lo hace. Porque no estamos obedeciendo al pastor, estamos obedeciendo a quién, a Dios. Yo soy solamente el heraldo que habla en nombre del rey y les digo lo que Dios dice y va mostrando qué tenemos que hacer. Manda también esas cosas para que sean irreprensibles. Lo que va a mostrar un corazón transformado por el Evangelio es un hombre que cuida y provee para las necesidades de quién, de su familia. Porque después lo compara con un incrédulo. No, 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 no lo compara con un incrédulo. Le dice que alguien que no provee para los de su casa o para su familia es que peor que un incrédulo. Tiene que salir a buscar el sustento. En algún momento alguien me dijo algo y yo le dije, miren, yo sé que si usted va a Abastos es rico en comida, es tremendo. Uno va a Abastos y dice, no hay escasez. Es impresionante lo que es Abastos. Pero saben que ellos como van descargando y tienen tanta prisa, hay veces que se cae comida buena al piso. Y uno puede agarrar esa comida. No le van a decir nada. Es más, muchas veces cuando lo ven agarrando la comida le dan otro poquito. Si es que de pronto necesita proveer para su casa, tiene que hacer lo que sea, obviamente sin violar principios bíblicos, ¿no? Tengo que hacer lo que sea, entonces me voy a narcotráfico. No, 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 no. No, no, tiene que hacer lo que sea. Todo con relación a lo que es agradable al Señor. Pero si tiene que ir a recoger comida básica, ¿qué tiene que hacer? Ir y recoger comida y madrugar. Si tiene que ir, tiene que ir y recoger comida. Porque usted necesita sí o sí llevar la producción para qué. Tiene que llevar. Es lo que agrada al Señor, es mostrar responsabilidad en proveer. No, pero ¿cómo voy a irme a recoger comida abasto? Dios, ¿quién es usted? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo sí sé que usted tiene que proveerle para su familia. Y haga lo que haga, tiene que hacer. Tiene que hacer. Agrada al Señor mostrar responsabilidad en proveer. Entonces, estos hijos que no cuidan a su padre, a su madre viuda, no tienen creer. Pero si quieren lo aplicamos a toda la vida de los hombres cabezas de familia o aún las mujeres que
Son caballos de batalla. Esto no es una sugerencia, es un mandato que viene de Dios. No puedo ser yo un hombre irresponsable en el cuidado económico de las necesidades materiales en mi casa. Yo tengo que trabajar. Para eso me diseñó Dios. Y no como castigo, ¿no? No es el negrito del batey. ¿Cuál fue que cantamos el negrito del batey? El trabajo lo hizo Dios como castigo, no. El trabajo vino antes del castigo. Antes de la caída, Dios ya le había dado trabajo a Adán, que administraba la creación de Dios. Entonces el trabajo es un privilegio. Entonces indígenas salen a las 2:30 a pescar buceando, con arpones, mientras los peces duermen, ¡pra! Clavan al pez, pobrecito, ¿no? Mientras duerme el pez, ¡pra! Le clavan el pez. Siempre hay oportunidad. Y en esta ciudad encuéntrelas. Porque en esta ciudad siempre hay algo que siempre hay algo que hacer. Hay ciertas cosas que el pastor va a enseñar, pero eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento. La explicación de la falta de provisión dice, mayormente, especialmente para los de su propia casa. Si usted no tiene cuidado de los de su propia casa, su pariente, su propia familia inmediata, ¿qué dice que esa persona es catalogada por Dios como qué? Es un hombre que ha negado qué? La fe. Y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo, alguien que no cree en el Evangelio. Es más, hay muchos no creyentes que son muy buenos proveedores de su hogar. Y gloria a Dios por eso. Yo veo muchos de ustedes, y gracias a Dios, son buenos proveedores de su hogar. Tienen que seguirlo haciendo. Tienen que seguirlo haciendo. Porque si no, diga lo que diga, crea lo que crea, y quiera lo que quiera mostrar en cuanto al Evangelio, no se le puede creer. Porque lo que dice es que si no provee para su casa, ha negado que la fe. Y es peor que no cree. Algo tiene que hacer. Siempre hay oportunidad. Entonces, termino diciendo lo siguiente. Empezamos un poquito tarde, entonces estoy como haciendo. Dice, aún el infiel o el incrédulo es enseñado por la naturaleza a proveer para sus familiares y generalmente reconoce ese deber, el deber de proveer. El cristiano no lo hace, es peor. Este tiene menos disculpa porque tiene mayor luz en principios bíblicos que el incrédulo. Menos excusa de un incrédulo. No puede haber ninguna excusa de la falta de provisión, a menos que sea una situación en la que realmente no puede. No se puede levantar de la cama por alguna enfermedad. Esas son cosas diferentes. Pero pudiendo hacerlo, tiene la responsabilidad de proveer para las necesidades de su casa. Para las necesidades de su casa. Termino diciendo esto. Pablo sabía que en Éfeso había familias que evitaban su responsabilidad y se aprovechaban de la bondad de la iglesia o de la congregación. Los suyos, en este contexto, indica una relación familiar, pero no necesariamente cercana. Es decir, los de su casa se refiere a los de la familia más inmediata. Es decir, está poniéndolo dentro del concepto. Sus hijos, sus nietos o su familia tienen la responsabilidad de ayudarle. Su familia de sangre tiene su responsabilidad de ayudar. Si no tiene nada de eso, la iglesia tiene que hacerse cargo. Ser obediente a Dios en las responsabilidades familiares es un aspecto imprescindible del testimonio del cristiano ante la comunidad. Es un testimonio imprescindible del testimonio del cristiano ante la comunidad, ser responsable con su familia en el cuidado y en la provisión. Bueno, en este Día de las Madres terminamos con esto. Honremos a nuestras madres hasta el final. Honremos a nuestras madres hasta el final. Qué privilegio poder compartir esto hoy y poder mirar lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Gracias a Dios por la vida de las madres y hijos, a ser responsables, a cuidar, a consentir, a disfrutar de la vida de la madre. A veces uno no valora las cosas hasta que no las tiene, ¿no? Y un día sabe qué va a pasar, que su mamá
no va a estar. Un día su mamá no va a estar. Padre, gracias por darnos este lindo tiempo de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de aquellas mujeres que utilizaste, Señor, como instrumento para que nosotros podamos nacer, que pudiéramos, Señor, tener esta vida que es una vida que se vive para ti. Padre, hay tantas cosas que tenemos que pedirte perdón en la forma como muchas veces nos trataron nuestros padres. También porque esto de honrarlos, sea honrarlos en forma de respeto, o sea honrarlos en forma económica, quizás para muchos de nosotros ha sido o algo que no hemos hecho de la forma que a ti te agradaría. Padre, vemos aquí lo que es agradable delante de ti y con todo nuestro corazón queremos hacerlo porque nuestra vida es para agradarte a ti. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para ti, que murió y resucitó por nosotros. Padre, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por proteger a la vida de estas mujeres que han sido de tanta bendición para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra familia. Ayúdanos, Señor, y que nuestro corazón realmente sienta el valor que tú le das a los padres y desde tempranas edades, desde que usted pequeño, y podamos ver unos hijos que honran, cuidan, miman, consienten y valoran a sus padres. Y la gloria a Jesús. Amén.